Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de Cleopatra. La tenemos todos ahí en el imaginario con Elizabeth Taylor y Richard Burton. Una Cleopatra maravillosa. La han representado mucho también. Bueno, pues ahora mismo la polémica está servida. Eso bendice cuando se va a presentar un cuadro, una obra tipo el Guernica, o, por ejemplo, ahora de Netflix hay una docuserie que llaman una especie de documental serie en el cual Cleopatra está, ¿cómo se dice?, producida por Jade Smith, la mujer de Will Smith, no sé cómo se llama en inglés, Jade Smith, yo digo Jade en español. Y bueno, y resulta que la protagonista es negra. Entonces los egipcios han dicho, oh, anatema, pero si Cleopatra era descendiente de griegos, de un general griego de Alejandro Magno, que eran macedonios. Los macedonios son como si dijéramos griegos eslavos, griegos del norte que son rubios, rubísimos. Y el mismo Alejandro Magno era también muy clarito. Porque ya sabéis los tópicos que hay también de que los españoles somos morenos, de que, pues unos sí, otros no. Hemos tenido aquí invasiones, ¡ay! Para todos los gustos. Y según las zonas, según tal, por ejemplo, mi tierra Andalucía, pues mi madre era muy rubia, o sea, quiero deciros que el norte de África en general también, porque tuvieron invasiones germanas, son también muy claritos, que esto es un topicazo, o sea, Cleopatra nunca fue negra. Y bueno, y los egipcios están muy enfadados porque dicen que eso es poco riguroso. Y la productora dice que no, que muchísimas personalidades han sido negras y la gente la ha convertido en blanca, en fin. Ahí está servido. Me gustaría que me dijerais vuestra opinión. A mí me parece súper interesante. De hecho, hay representaciones de Cleopatra, no era tan guapa, es que era una mujer muy inteligente y sabía publicitarse muy bien, que son muy modernos. Pero eso, los Ptolomeos, ella fue la última monarca egipcia. Ella llevaba 300 años, que eran los Ptolomeos, que eran los griegos, porque cuando murió Alejandro Magno, jovencísimo, ella se va a suicidar con una cobra o con dos cobras que le van a picar, pero va a buscar la muerte. Ella va a dejar un hijo suyo que se llamaba Cesario, que lo tuvo bueno, tuvo varios hijos, con Marco Antonio y con César, pero ella marca su heredero como Cesarión y entonces Octavio lo mata porque era muy peligroso, porque tener en cuenta que era hijo de César, hijo de la reina de Egipto. Ahí se podía liar una buena. De todas formas, ella también se carga a una hermana suya porque era competencia y casualmente dos hermanos suyos que le precedían también mueren accidentalmente. O sea, en los temas de poder era bastante habitual que se envenenara, era también bastante habitual el que, yo que sé, casualmente tuviera un accidente. Era muy peligroso tener poder. Quizá hoy lo sea igual, lo que pasa es que no nos enteramos, los que somos pobres. Bueno, voy a hacer una breve sinopsis de lo que es la vida de Cleopatra y luego os cuento la polémica. Os lo digo porque ya aprovechamos y hablamos de Cleopatra. Yo creo que Cleopatra, dice Harold Bloom, que es un crítico literario que me encanta, y yo he hecho filología, he tenido que leer muchos libros suyos, es un especialista también en escritura hebrea, es una persona muy gordito, es asmático, él dice que tiene que escribir mucho porque mantener su asma le cuesta muy caro, y, pero es muy inteligente, es especial. Bueno, no tiene desperdicio, no tiene libro malo, y él dice que Cleopatra es la primera celebridad. Ella o se suicida con 38, 39 años aproximadamente, porque la certeza del nacimiento, estamos hablando de hace 2000 años, es después de Cristo, yo creo, no, antes de Cristo. Ella nace en el 69 antes de Cristo en Alejandría. Alejandría es en la ciudad del Delta, era una ciudad muy griega, muy mediterránea en general, porque fue un puerto muy importante, sigue siendo un puerto muy importante, una ciudad de grandísima belleza. Estaba la Biblioteca de Alejandría, que tenía muchísimo conocimiento que se perdió. Ahora han hecho, emulando, una biblioteca gigantesca que es una pasada de bonita. Y normalmente cuando vas a recorrer el Nilo, digamos, cambias de barco, pero empiezas en Alejandría y vas viendo cómo la fisiología de la gente, el aspecto va cambiando también. Da igual, porque mirar, para ser listo, buena gente, o no hace falta color, o sea, nadie le tira, no, esto no es
una polémica, un comentario en torno, pero el hecho real es que conforme vas bajando el Nilo, pues la gente es más oscurita, es más café con leche. Están los nubios. Mirar, Hawass, que es el que ha hecho estas declaraciones, que es un egiptólogo, es un arqueólogo muy famoso, ha dicho que él tiene íntimos amigos negros, que él no tiene, él también es oscurillo, pero quiere decir que dice él que no tiene nada que ver con querer o no querer a las personas de color, que Cleopatra no era negra, que era descendiente de macedonios y que hacerla negra, pues dice él que le parece una barbaridad. Y ahora os lo voy a contar. No han encontrado el cadáver de Cleopatra. Se supone que estaba, no se sabe si está enterrada con Marco Antonio, porque ella se suicida cuando Marco Antonio muere. Ella no quiere ser, como diría yo, ella pierde una batalla que me parece que es Ajaccio, se escribe Ajaccio, y creo que sí, esa batalla. Y ella no quiere rendir pleitesía al emperador romano Octavio y cuando Marco Antonio muere, ella se suicida. No se sabe si están enterrados juntos. Bueno, ella era hija de Ptolomeo XII. Los Ptolomeos, los 300 años que van a estar en Egipto, por eso los coptos en Egipto hay el grupo de los coptos que son anteriores a los musulmanes y son gente que tiene bastante capacidad adquisitiva, son poquitos, pero en contra de lo que os podáis creer, o sea, por ejemplo, llegáis a un hotel y el director es copto, son casan a la hija más tarde, las chicas van a la universidad, pero hay buen feeling, aunque el Islam de Egipto es bastante radical, hay buen feeling con los coptos, porque los coptos son gente muy buena. O sea, yo he conocido coptos que cuando llega el Ramadán, hacen el Ramadán. Y yo digo, ¿y por qué hace el Ramadán? Si no, no, por respeto a mis vecinos, no voy a poner yo a comerme no sé qué, y están los pobrecillos que no han comido todo el día. Entonces, hacen todo el Ramadán y comen con las noches con ellos, respetando su creencia y tal. Y entonces eso ha hecho que cuando hubo las revueltas que hubo en Egipto, porque en realidad las revueltas yo creo que obedecen más a que es un país con una natalidad grande y con una falta de trabajo muy grande también. Entonces, claro, donde no hay harina todo es mohina, pero es un país preciosísimo. Y pues fueron radicales a determinados barrios egipcios, porque los coptos son una minoría, digamos, a arrasar la iglesia copta. Y los del barrio dijeron, no, los barrios musulmanes dijeron, no, son nuestros vecinos y aquí no se toca. O sea, que son bastante respetados. Evidentemente hay radicales en todos lados, pero son queridos por la gente que tiene cerca. Lo digo porque lo he conocido. Bueno, en estos momentos su padre, que era Ptolomeo XII, porque ella va a ser la Ptolomeo XIII, tiene unos dos hermanos que heredan, pero su hermano heredan los varones. Ella reina con su hermano porque ella tiene 16 años cuando muere el padre, y Cleopatra, y el hermano tiene 11. En el 51 a.C., Cleopatra hereda el trono de Egipto junto con su hermano Ptolomeo XIII. Pues la joven reina tiene 18 años, perdón, tiene 18. Y Ptolomeo tiene 11. Bueno, en el año 47 fallece Ptolomeo XIII y le sucede Ptolomeo XIV, que casualmente también fallece. Pero realmente Cleopatra es la que está reinando todo este tiempo, la que está gestionando y administrando. Sabe sacarse muy bien partido, pero no era una mujer ni guapa, ¿eh? En el 44 a.C., con 3 años, Cesarión, que es Ptolomeo XV, es hijo de Cleopatra, entonces ella lo deviene en corregente para que sea su sucesor. Pero sin embargo, cuando ella se suicida, Octavio lo mata, porque era muy peligroso alguien que era eh, hijo de Cayo Julio César. No se llamaba ni Julio ni César, se llamaba Cayo. Bueno, el 39 sedujo a los dos, a César y a Marco Antonio. En el 39 a.C., gracias a su alianza con Marco Antonio, Cleopatra obtiene para Egipto numerosos territorios del Próximo Oriente. Era lista a morir y seductora. Bueno, sabéis que Shakespeare hizo una obra de Marco Antonio y Cleopatra. Sí, yo creo que montones de pintores se han hecho películas. Bueno, eh, me está mandando oferta ahora y le estoy leyendo sin querer, que es una maruja. Bueno, el 30 a.C., tras la muerte de Marco Antonio, Cleopatra se suicida en Alejandría con unas serpientes, con unas cobras. Ya os he contado otra vez que en Egipto es muy habitual que tú tengas, yo que sé, un campito de arroz y se te metan unas cobras, ¿no? Entonces llama, viene el de las cobras
la pilla y tú le pagas, ¿no? Porque se la lleva vivita y coleando. Como si hubiera pillado, yo qué sé, nada y menos. Una lombriz de tierra. Y después se las venden a casas farmacéuticas que le extraen el veneno que tienen en los colmillos porque se utiliza para medicina. Yo no lo sabía. Y a su vez le vuelven a pagar al señor que atrapa cobra. Eso me quedé. Bueno, Cesarión es asesinado por Octavio aquí. La digresio. Durante los 20 años que dura el reinado de Cleopatra VII, debe de enfrentarse a un sinfín de amenazas. Pues, ella tiene la conjura de su hermano, de la gente que le rodea, porque son niños pequeños, con los que gobierna. O sea, realmente ellos son el reino, los reyes, pero la que gobierna es ella porque son nenes. Y entonces están haciéndole continuamente, digamos, trampa y barbaridades la gente de su equipo. Y también tiene que luchar contra la expansión del Imperio Romano, tiene que luchar contra el descontento popular y las revueltas que hay en Alejandría. Este escenario de incertidumbre obliga a Cleopatra a desdoblarse, a esforzarse constantemente por defender su posición. Y bueno, las armas de la joven reina son su notable habilidad diplomática, era muy manipuladora, su capacidad de intriga, así como su carácter implacable, como demuestra al instigar el asesinato de su hermana menor. Era también de cuidado, ¿eh? Y rival en el trono que se llamaba Arsífone, no, Arsínoe, Arsínoe IV, pero la última soberana de Egipto se vale también de otro instrumento que es la promoción de su imagen personal. Bueno, esa inquietud de Cleopatra no era más que una prolongación de lo que habían hecho sus predecesores. Durante los casi 3 siglos que gobiernan los Ptolomeos en Egipto, que domina el que dominan en la dinastía de los Ptolomeos. La dinastía de los Ptolomeos hace un arte que es distinto a los anteriores. Es un arte como menos sutil. O sea, cuando hacen bajos relieves, que lo hacen también, como que los clavan más, los incrustan más. Las dinastías anteriores eran muy sutiles, trabajando la piedra, muy, muy sutiles. Los Ptolomeos están en Egipto entre los años 3005 y el 30 a.C., que es cuando ésta se suicida y se acaba lo de Egipto. Sus soberanas demuestran ser unos auténticos maestros en el arte de la publicidad. Ellos se publicitan muy bien. Y bueno, su principal objetivo es ser reconocidos como los gobernantes de Egipto por los dos grandes grupos de población de los egipcios, que son los egipcios y los griegos que viven allí también. Entonces hacen ahí un pupurri de hecho, la estrategia de los monarcas ptolomeicos descansa en el propio Alejandro Magno, que tras haber sido proclamado hijo de Amón, el principal dios egipcio, es una mezcla. En el oasis de Siva, Alejandro aparece ante los egipcios como sucesor de los antiguos faraones, al tiempo que a ojos de los helenos derivan el derecho a gobernar y de haber conquistado ese país. Os voy a decir una cosa, Cleopatra tiene una educación helénica, es decir, tiene una educación intelectual, sabía de matemáticas, sabía hablar, ¿cómo se llama?, egipcio antiguo, que eso no sabía hablar nadie de los que le precedieron, ¿eh? Porque ella quería ser reina de los egipcios. Bueno, en las representaciones que hay en los actos públicos, los Ptolomeos se muestran como receptores de esta doble herencia en relieves, esculturas, monedas, documentos escritos. Ellos se representan a la vez como monarcas helenísticos y tienen, por ejemplo, a Zeus, etcétera, pero tienen también a Isis y Osiris. Cleopatra decía que era Osiris, como continuadores del milenario estado de faraónico, que era muy codiciado. El egiptólogo, que es el Hawass que os he contado, está opinando en la controversia que os he dicho al principio, causada por la documental la serie de la reina Cleopatra de Netflix, que se estrena el próximo mes, el 11 o el 12 de mayo, no sé si un día o el otro, y está interpretada por Adele James, que es negra, que no tiene ninguna importancia, pero él dice que Cleopatra nunca fue negra. Está precedido, esta polémica bendice, porque lo va a ver mucha gente, está precedido por el ruido de las redes sociales. Hawass se suma a quienes censura la elección de James y unos rasgos africanos porque Hawass dice que hubo faraones
de color, negritos, que eran nubios. Los nubios son guapísimos, altísimos, delgadísimos. Yo creo que son muy caucásicos, les pasan como los senegaleses. Son guapos. Yo estuve en un pueblo nubio y eran guapos y guapas, eran un matriarcado. Entonces ella, cuando se casaba con el marido que ella elegía, se lo llevaban a su casa y tenían habitación y tal. Y si no se portaba bien, lo echaban a la calle, ¿eh? O sea, yo digo, para que después la gente que no sabe lo que es el Islam, en el Islam hay de todo, como en el cristianismo hay churra y merina. Pero me llamó la atención que la gente de metro 80, metro 90, con unas caderas y unos tipazos guapos, encantadores, y tenían como casitas de una planta y le cambiaban en pleno desierto, le cambiaban la arena todos los días porque dice que eso refrescaba la casa. Y después tenían, como teníamos aquí en mi tierra, cántaros de arcilla en la puerta para que se refrescara el agua. Eso también lo teníamos aquí antiguamente. Bueno, el Jawad dice que los rasgos africanos no encajan con Cleopatra, bueno, que cierra miles de años de la civilización faraónica que cautiva a Julio César y a Marco Antonio. Él dice, es que Cleopatra no era negra. Él replica Hawás en la conversación con el artículo del periódico que es el Independiente, que lo he cogido. Es que me ha cautivado totalmente este artículo. A propósito de la obra que está producida por la Hannah Smith, que es la mujer de Will Smith, el del bofetón, ya se ha quedado poético con eso, sobre la vida de Cleopatra, que es entre 69 a.C. y el 30. Bueno, la última reina de Egipto, Ptolomeico, y a partir de recreaciones dramáticas y entrevistas con expertos. Bueno, Jada, tengo que leerlo, lo que dice Hawass, que es tremendo, tiene una lengua viperina. Dice: Jada, esposa de Will Smith, desconoce por completo la historia de Egipto, porque Cleopatra no era una negra, sino de origen macedonio. Eso es cierto, eso es cierto. Y además tenía una nariz fina y grande, ¿eh? No era así un bellezón. Era por lo visto una mujer lista que cautivaba con la conversación. No era Barbie, ¿eh? Si observan las esculturas de Cleopatra o las monedas que llevan su rostro e incluso su escena en el templo de Dendera, en el sur, ninguna contiene rasgo africano. No sé realmente por qué están intentando hacer esto. Creo que haciendo esto, los afroamericanos o los hispanos, bueno, ya nos ha metido en el saco los hispanos, tratan de demostrar que el origen de la civilización del antiguo Egipto era africana, y eso no es cierto. Dice la nueva serie que es el 10 el próximo 10 de mayo ofrece en su tráiler una defensa de la supuesta procedencia africana de Cleopatra. Dice, no importa lo que dijeran en el colegio, Cleopatra era negra. No, no importa lo que te dijeran, ese es el tráiler, ¿eh? No importa lo que te dijeran en el colegio, que Cleopatra era negra. Dice, explica la promoción. Una afirmación que ha enfurecido a los egiptólogos, a los arqueólogos egiptólogos, diciendo que se la han inventado. Que en el caso de Hawás insiste que en el antiguo Egipto hubo unos cuantos monarcas, o sea, unos cuantos faraones, los de las dinastías 25, que eran nubios, que eran de procedencia africana. Los nubios están al sur, era del otro imperio, los que os he dicho que son delgaditos y altos. Los llamados faraones negros del imperio fueron representados en el arte egipcio con su piel negra, su pelo rizado y sus labios gorditos, gruesos, y procedían de la Nubia, un territorio que se extiende en el Egipto y el norte de Sudán. Claro, es que ellos están haciendo frontera con Sudán. Yo quise ir a Sudán, pero no me dejaron. Ya que están en guerra, bueno, estaban entonces también en guerra, porque en Sudán se mezclan los grupos islámicos y los grupos animistas. Entonces los grupos islámicos tiranizan a los animistas y siempre hay una guerra un poco turbia. Bueno, porque los que están en el poder son los musulmanes. Los argumentos de Hawabs, que es el egiptólogo que ha pedido elevar la protesta por el lanzamiento hasta la plataforma de contenidos audiovisuales, y el de algunos internautas sorprendidos, claro, porque los que entienden un poco de Egipto saben que esta mujer era macedonia, por la caracterización recibida. Pero estos también tienen derecho a interpretar. Tampoco sería Elizabeth Taylor, no sé, yo qué sé, ¿qué más da? Bueno, ha recibido una respuesta, esto que ha dicho Haward, ha recibido una respuesta rápida de las protagonistas de la serie. Ha dicho, pues si no te gusta, no lo enchufes, no lo veas, dice Jada Smith.
Si no os gusta el casting, no veáis. Anda que se ha cortado, ¿eh? La serie réplica, dice, réplica Jada Smith. No escuchamos ni vemos muy a menudo la historia de las reinas negras y lo que es realmente importante para mí, para mi hija y para toda la comunidad es ser capaces de conocer todas estas historias porque hay muchísimas, hay toneladas de historias donde las mujeres son las protagonistas, son negras y se han puesto como si fueran blancas. Eso es lo que dice Jada Smith, pero no tiene ningún apoyo de ningún tipo, pero bueno, ¿qué más da? Bueno, no estoy, dice Hawass, no estoy en contra de los negros, muchos de mis amigos lo son, pero estoy tratando de decir la verdad como egiptólogo que soy, y dice la productora, se ha presentado a Cleopatra, le ha dicho a la productora, dice, se ha presentado a Cleopatra como abiertamente sexual, excesiva, corrupta, pero fue una estratagema, una inteligencia y una fuerza dominante, esto dice Hawass, de la naturaleza, que luchó por proteger su reino y su herencia. Bueno, su herencia está muy discutido. O sea, Hawái lo que está diciendo es que era Macedonia y no era, no sé, una mujer que se enrollaba con todos los hombres, que se supo enrollar con que se supo enrollar para mantener un estado fuerte. La serie promete reevaluar esta fascinante parte de su relato, un ejercicio de revisionismo que exacerba a los egiptólogos y a Hawass, que es firme defensor de la reina que contra todo pronóstico resucitó fugazmente las glorias del pasado para terminar sucumbiendo al poderío romano. Los romanos tenían un ejército muy poderoso y en esta época estaban expandiéndose. Dice Hawass, está completamente equivocada, pero una rabia que se muere, ¿eh? No deja de ser un mito decir que los antiguos egipcios eran negros. No estoy en contra de los negros, muchos de mis amigos lo son, pero estoy tratando de decir la verdad como egiptólogo que soy. Y Cleopatra no era negra. Toma ahí. Todo esto beneficia a la serie, ¿eh? Toda esta controversia. A finales de 2020 estalló la polémica opuesta después de que la actriz israelí Gal Gadot anunciara su intención de interpretar a Cleopatra. ¡Uh! Una israelí haciendo de Cleopatra le daría algo. Pero el caso es que el presidente actual, su madre es judía, ¿eh? Y los judíos dicen que tienen que ser hijos de madre judía. Porque, como dicen los romanos, mater semper certa es. Pater es o no es. Bien listos que eran. Es, las madres, se puede comprobar más que somos las madres. Ya los padres, bueno, no había pruebas de ADN en aquella época. Paradojas de la era digital y su reguero de polémica, algunos internautas acusaron al artista de tratar de blanquear la figura de Cleopatra y añadió la elegida, la israelí. Primero de todo, si buscamos la verdad de los hechos, lo que habría que decir es que Cleopatra era macedonia. Buscamos una actriz de Macedonia que pudiera encajar en el papel, pero no la encontramos y yo soy una apasionada de Cleopatra. Bueno, la búsqueda de Cleopatra, cuyo cuerpo no ha sido, porque se supone que está enterrada en un palacio que está sumergido en el agua, es una de las misiones inconclusas de Hawass, que ha estado con una chica que es dominicana, que es abogada y es arqueóloga, y dice que una vez iba por el pasillo, por uno de los pasillos de palacios, porque ¿cómo se llama? Alejandría está inundada, parte, y entonces otra parte de Alejandría donde está esta mujer se supone que está sumergida. Y dice que una vez iba por uno de esos pasillos y le atacaron un montón de serpientes. Y dice, Jaguar, se puso histérico. Bueno, eh, mm, él estuvo tiempo en un intento de localizar la tumba de Nefertiti o arrojar luz sobre la anatomía precisa de la gran pirámide de Keops, donde la tecnología ha detectado un nuevo pasadizo que lo estuve contando, cuya función está aún pendiente de estudiar. Después de más de una década de pesquisa, han llevado hasta Tarpósiris Magna, que es un templo que está ubicado a 45 kilómetros del oeste de la ciudad mediterránea de Alejandría. La arqueóloga, abogada que es dominicana, que se llama Kathleen Martínez, estudió, eso es lo que nos llama la atención a los españoles, ¿y por qué no te llamas Catalina Martínez en vez de Kathleen? Bueno, no hagáis caso. Escogió un lugar con el convencimiento de que el páramo se encuentra la sepultura de Cleopatra, porque todavía no la han encontrado, ¿eh? Se han encontrado otra sepultura de Cleopatra VII, que según la tradición se había suicidado con la mordedura de una serpiente, de una cobra egipcia, que las hay como churros, en la India también, ¿eh? Me fui a hacer así, que tenía ganas de hacer tal, y me dijo, no, que aquello está lleno de cobras. Dije yo, bueno, pues
no pasa nada. Durante años, qué cosas cuento, durante años Hawás fue codirector del proyecto de esta mujer que está buscando en Alejandría, Cleopatra, pero él se ha desligado totalmente hoy día. Kathleen sigue y sigue, y es en uno de los descensos que os he contado, al interior del pasaje en el que habita el subsuelo, el arqueólogo sufrió un ataque de serpiente y se puso histérico. Y lo cuenta con un histérico perdido. Dice Hawás: Kathleen ha seguido trabajando sola, pero hasta ahora no se ha hallado ninguna evidencia que pruebe que Cleopatra fue enterrada en este templo. Yo pienso que está enterrada en su tumba, construida cerca de su palacio, en las aguas de la actual Alejandría. Bueno, en el complejo monumental de Taposiris Magna está plagado de catacumbas de personalidades célebres. Han encontrado montones de cosas, pero a Cleopatra no. Y se han desenterrado monedas con el retrato de la reina, pero Hawás desconfía incluso de que esté enterrado junto a Marco Antonio, aunque reconoce la importancia del personaje histórico. Dice: fue la última reina. Con ella terminó la civilización egipcia y se convirtió en el Imperio Romano, y fue capaz de seducir a Julio César y Marco Antonio. Una cautela que sorprende viniendo de un apasionado del antiguo Egipto, experto en anunciar hallazgos. A Nefertiti tampoco la he encontrado, aún no concretados, como el de las aperturas de Nefertiti. Comentó Hawás en una entrevista previa en el Independiente. Hawás, cuando vino a Madrid hace poco, dijo que a ver si le ponen al templo de Nebot, le ponen algo encima, porque si no la contaminación se lo va a acabar fundiendo. Y yo estoy de acuerdo totalmente. Dice: no creo que podamos encontrar pronto la tumba de Cleopatra. Es probable que Marco Antonio fuera derrotado y Cleopatra tal vez se suicidada. No sabemos, sin embargo, si fueron enterrados juntos, y la búsqueda de su tumba es fascinante. Otros egiptólogos han dicho que los griegos se quemaban, se ponían una moneda viajera en la boca. Es posible que ella se hubiera quemado y que estuviera enterrada, vete a saber dónde. Otra de las hipótesis que manejan los egiptólogos, como Joyce Tyndall, es del Museo de Manchester, autora del ensayo Cleopatra, la última reina de Egipto, es que la reina fue incinerada, como os he dicho, y sus restos llevados a la tumba de Alejandría, alguna tumba de Alejandría. Claro, porque tened en cuenta que ella nació egipcia pero educada a la griega e hija de griego. Sobre el halo de misterio que aún proyecta la reina, explotando también por la nueva serie de Netflix, sigue pesando otra obra de ficción, que es Marco Antonio y Cleopatra, la obra teatral de Shakespeare, que compuso a partir del relato que hace Plutarco. Hawás suele insistir en ello, en que conocemos a la reina tamizada por la ficción de las obras que se han hecho. Ella fue proclamada en el libro, no, ella fue proclamada por Octavio en el libro, dice: ninguna tumba de la tierra encerrará una pareja tan famosa. Cuentan que Cleopatra, la hija de Ptolomeo XII, asistida por sus criadas Iras y Charmión, prefirió renunciar a la vida antes que aceptar, qué orgullosa, el ocaso de la civilización faraónica, y jurar obediencia a Octavio, convertido en el 27, pero él se vengó y mató al niño, en el 27 emperador romano bajo el nombre de César Augusto. Décadas después, Plutarco la defiende como escurridiza, embaucadora, me encanta, irresistible en el trato por su voluptuosidad infinita al hablar, y la dulzura y armonía y el son de su voz. Dijo Shakespeare: la edad no puede marchitarla, provoca más hambre cuanto más satisface. Según el retrato robot que nos deja los clásicos, Cleopatra era extremadamente inteligente e instruida, no era tan guapa, ¿eh? En ciencias naturales fue educada a la griega, ciencias naturales, filosofía, medicina y matemáticas. Políglota, fue el primer miembro de la dinastía ptolomaica en hablar egipcio antiguo, la última soberana del antiguo Egipto que se casó con sus dos hermanos y resistió a las conspiraciones de la corte, venció a su propio óbito y se convirtió en un mito para la posteridad. Según describe Harold Bloom, como os he dicho, fue la primera celebridad del mundo. Ha visto multiplicar su popularidad totalmente por todo lo que han hecho después, por la cultura de masas, porque ella resucita los fotogramas a través de Elizabeth Taylor, más tarde con Angelina Jolie, y ahora con la polémica de esta actriz que se llama Adele James. Bueno, decidme vuestra opinión, please. Hasta mañana.